Hubo una vez un reino llamado Chile, en el que sus habitantes vivían grandes dificultades día a día. Ellos no eran felices, constantemente pasaban hambre, desigualdades sociales y para peor, eran víctimas de un terrible virus llamado COVID-19. Momento, ¿esto era un cuento? Hola a todas, bienvenidas a este primer video en el que vamos a repasar lo que es el género narrativo, o más bien lo que hemos visto hasta ahora de este maravilloso género. En primer lugar, cabe definir lo que entendemos por género narrativo. Se define como uno de los tres principales géneros literarios y busca clasificar a aquellos textos en los que un narrador cuenta hechos ocurridos en un espacio y época determinados. Esto quiere decir que textos literarios como el cuento, la novela, la fábula, los diarios de vida, etc., corresponden a este género literario. Hasta ahora hemos visto dos grandes elementos de este género narrativo. El primero corresponde a los tipos de narradores. Toda historia es contada por una voz que puede estar dentro o fuera de la historia. Existen varias clasificaciones, siendo las principales la que define al narrador según el género gramatical y la otra según el grado de conocimiento que posee el narrador. Cuando hablamos de narrador según persona gramatical, estamos refiriéndonos a aquel tipo de narrador que se puede identificar por marcas textuales, como uso de ciertos pronombres o las terminaciones del verbo. En la primera persona gramatical se puede identificar a través de las marcas textuales como el yo o el nosotros. En el ejemplo tenemos el siguiente. A veces sentía que todos me tenían compasión y por eso ninguno me criticaba cuando cometía errores. Fíjense bien, dice, todos me tenían compasión, está hablando de sí mismo. Es un ejemplo de narrador en primera persona. Por otro lado, está el narrador en segunda persona, que se identifica por marcas textuales como el uso del tú, ustedes, vosotros, además también de las terminaciones respectivas de los verbos. Ejemplo, sí, todavía estoy viva, pero no me preguntes cómo ni dónde. Tú hasta el momento no comprendes nada de nada, ¿verdad? Por eso, antes de nada, debo contarte todo lo ocurrido desde el domingo por la tarde. En este ejemplo del diario de Ana Frank, vemos cómo Ana está escribiendo en su diario y le habla a esta amiga imaginaria, Kitty, o en realidad depende de la traducción. Pero acá le está hablando a un tú, a otra persona. Estamos ante una segunda persona gramatical. Y por último, el tercer caso es cuando en el texto se habla de personajes en los cuales no hay una involucración directa por parte del narrador. Se habla de un él, de una ella, de un, unos, unas. Ellos. La realidad es completamente externa a la del narrador, como sale en el siguiente ejemplo. Georgie parpadeó y volvió a mirar. Apenas daba crédito a lo que veía. Era algo sacado de un cuento o de una película donde uno sabe que los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido 10 años más, no habría creído en lo que estaba viendo. Pero no tenía 16 años, sino 6. El segundo narrador que vamos a repasar en este video es aquel que cuenta la historia según el grado de conocimiento que tiene sobre la historia que está relatando. Tenemos dos tipos de narradores que tienen un gran conocimiento de la historia, pero que por lo común no participan en ella, no son un personaje, son solamente una voz que observa lo que hacen los personajes y en muchos casos también saben lo que están pensando, lo que ha sido de su vida hasta ese momento. Cuando estamos ante un narrador que es como un dios y que lo conoce todo, incluso lo que piensan, lo que pensaron en algún momento, lo que va a ocurrir más adelante, estamos ante un narrador omnisciente. Se puede identificar por el uso de verbos como sentía, percibía, recordó. El segundo tipo de narrador que está fuera de la historia es aquel de conocimiento relativo, que también maneja mucho de lo que están haciendo los personajes en ese momento. En realidad, puede observar todo lo que están haciendo en el momento, en un tiempo presente. Pero no conoce lo que piensan los personajes, no posee grandes datos de su pasado. Es un narrador mucho más limitado que el omnisciente, ya que no puede acceder a la mente de los personajes.
Más bien funciona como una cámara de video que puede registrar todos los movimientos y acciones de cada uno de los personajes. Por otro lado, tenemos lo que son los narradores que están dentro de la historia. En este caso, tenemos lo que es un narrador protagonista, que es aquel que cuenta su propia historia. También habla de los personajes secundarios que están alrededor suyo, pero siempre desde su percepción de las cosas, lo que puede implicar que muchas veces tengamos una visión más negativa o más positiva de cierto personaje cuando estamos ante un narrador protagonista. Por otro lado, tenemos lo que es un narrador testigo. El narrador testigo es aquel personaje secundario que observa lo que hace el protagonista o los protagonistas, en varios casos también de la narrativa, pero que a la vez también tiene un conocimiento mucho más limitado que el que podría entregar un protagonista. Él se va informando de lo que ocurre en la historia poco a poco y lo va contando a nosotros, los lectores. En síntesis, podríamos relacionar ambas clasificaciones de los tipos de narradores de la siguiente forma. El narrador en primera persona correspondería a un narrador protagonista o testigo, porque está hablando desde el yo, desde sí mismo. Es un personaje que cuenta lo que está ocurriendo. Un narrador en tercera persona, o sea, aquel que está por lo general fuera de la historia, que no se involucra con lo que está ocurriendo y que se puede identificar por marcas textuales como él, ella o ellos, también correspondería a un narrador omnisciente o a uno de conocimiento relativo. No olviden que este tipo de narradores están fuera de la historia, que son una voz que cuenta lo que ocurre con el protagonista y con los otros personajes, pero no se involucran directamente. Por último, un narrador en segunda persona en realidad no corresponde fijamente a un narrador omnisciente o de conocimiento relativo, protagonista o testigo. No, todos los narradores usan en algún momento de la historia esta voz, se refieren a un tú, se refieren directamente a otro personaje. Por lo tanto, el narrador en segunda persona es generalmente más ocupado como una voz narradora auxiliar, en complemento a la primera o a la tercera persona. Ojo, pestaña y ceja. Esto no significa que no haya narraciones escritas en segunda persona. Las hay, pero no son tan comunes de encontrar. Veamos ahora los siguientes ejemplos. Sucedió una vez que en tierras muy lejanas había un pequeño reino, próspero, tranquilo y rico en romance y tradición. Y allí, en un castillo señorial, vivía un encumbrado caballero viudo con su pequeña hija Cenicienta. Aunque él era un padre amable y cariñoso, que le daba a su hija toda clase de lujos y comodidades, sentía que le hacía falta el cariño de una madre. Y así pensando, volvió a casarse, eligiendo para su segunda esposa una viuda de buena familia, con 2 hijas de la misma edad que Cenicienta. Se llamaban Anastasia y Drisela. Pero con la repentina muerte del bondadoso padre de Cenicienta, la perversa madrastra demostró sus verdaderos sentimientos. Cruel y calculadora y celosa de los encantos de Cenicienta, se propuso no cejar hasta haber realizado los planes que tenía para el futuro de sus hijas. Como veo las cosas, a todos nos corresponde un milagro, como tal vez ganar la lotería, o anotar al último en la final de la NBA, tal vez ir al espacio, casarse con la reina de Inglaterra o algo así. Si tomas en cuenta todas las cosas poco probables que han pasado en el mundo, tienes que pensar que al menos te ocurrirá una de ellas. Y resulta que mi milagro fue diferente. De todas las casas, de todas las urbanizaciones del estado de Florida, terminé viviendo al otro lado de la calle de Margot Roth Spiegelman.
Desde que la vi, caí loco y perdidamente enamorado de ella. Debido a nuestra cercanía, tanto en edad como en ubicación, y por algún motivo incomprensible, pronto nos hicimos amigos. Oye. Quentin. Está muerto. Vámonos de aquí, Margot. Creí que al morir cerrabas los ojos. La verdad es que en el momento no me pareció tan impactante, porque no conocía a ese tipo. Si tuviera un ataque de pánico cada vez que muriera alguien que no conozco, me volvería loco. Analicemos cada ejemplo. La primera escena que mostramos corresponde a la película Cenicienta. En ella, la voz que está contando los hechos describe al padre como amable y cariñoso. También dice que sentía que le hacía falta la presencia de una madre. Se refiere al castillo como un lugar señorial. También se refiere a la madrastra como alguien perversa, e incluso nos adelanta de que tiene planes para sus hijas, las hermanastras de Cenicienta. Es un narrador que conoce más allá de lo que sienten los personajes, también sabe los planes que tienen para el futuro. Por lo tanto, estamos acá ante un narrador de tipo omnisciente, no nos deja ninguna duda. Pero también tenemos una segunda escena que corresponde a la película Ciudades de Papel, basada en el texto original de John Green, del mismo nombre. En esta escena vemos cuando Quentin conoce a Margot desde que eran niños, y también relata su experiencia al momento de conocerla. Desde que la vi caí loco y perdidamente enamorado de ella. No nos está hablando del impacto que generó a nivel de comunidad ni nada. Esto nos está hablando desde la percepción que él tiene desde que Margot se cambió a la casa de al lado o la de al frente. La verdad es que en el momento no me pareció tan impactante porque no conocía ese tipo. Otra vez Quentin nos da un juicio de opinión respecto a lo que fue para él haber encontrado a ese muerto tendido al lado de un árbol. Nos está dando siempre su impresión de los hechos. Por lo tanto, al igual que en el primer ejemplo, no nos cabe lugar a dudas, estamos ante un narrador de tipo protagonista. Volviendo al inicio de este video, el segundo elemento del género narrativo que hemos alcanzado a ver en nuestras clases durante la pandemia corresponde a los espacios narrativos, que son de tres tipos. Estos los repasaremos a continuación. Primero, estamos ante el espacio físico, que corresponde a aquel lugar que se describe en la literatura o también en el cine, ¿por qué no?, desde sus características físicas, geográficas, arquitectónicas. Cuando estamos ante un lugar abierto como un paisaje, nos encontramos ante un espacio narrativo de tipo abierto. En cambio, si estamos dentro de un interior, una casa, un museo, cualquier lugar cerrado, nos encontramos ante un espacio literario de tipo cerrado. En los ejemplos que vimos anteriormente, en Cenicienta podemos observar principalmente de dos espacios físicos. El primero es el jardín en el que están pasando un tiempo agradable el padre y Cenicienta, donde ahí hay una pileta, le están dando de beber al caballo. Por otro lado tenemos también la casa, esa casa señorial gigante que también es bastante lúgubre, que tiene que ver con algo que vamos a ver también ahora a continuación. Y en el ejemplo de Ciudades de Papel, vimos también dos espacios narrativos. Vimos la calle, que es por donde Quentin y Margot estaban paseando en bicicleta, donde ahí se podía ver también un árbol, un espacio bastante común que nos podemos encontrar en cualquier parte. Bueno, salvo por el muerto, claramente. Y el otro espacio
físico que también podemos ver es la habitación de Quentin, que es un espacio cerrado. En segundo lugar, tenemos el espacio psicológico, que ustedes dirán, ¿pero por qué lo psicológico es un espacio? Bueno, pues en muchos casos de la narrativa, el ambiente en el que se encuentran los personajes está inspirado, está influenciado por el estado anímico de los personajes. Por ejemplo, ustedes van a encontrarse que si el personaje está en un estado de ánimo muy contento, probablemente va a describir el entorno con colores más cálidos o con adjetivos calificativos también que tengan que ver con un estado de ánimo más contento, etcétera. Si el personaje está en un estado de ánimo más apagado, triste, probablemente todo lo va a ver de manera diferente. Por lo general en la literatura, no siempre, se asocia el estado de ánimo de una forma más pausada, colores más oscuros. Es que conste, ¿eh? No es algo que ocurra siempre. O también, por ejemplo, como podemos ver en las imágenes, la rabia se relaciona más con el color rojo, igual que el amor, la soledad o la depresión con colores más oscuros, la alegría con colores como el amarillo o colores más cálidos también. En los ejemplos que vimos, que son películas, es mucho más fácil porque además también de tener el uso de colores, también influencia mucho la música. Piensen que cuando estamos en la primera escena de Cenicienta y nos están contando su vida con su padre, la música también es mucho más alegre, mucho más equilibrada. Pero cuando ya su padre muere, la música tiene un cierto aire de desolación, de pena. Eso también tiene que ver ahí con el espacio psicológico. Aunque bueno, eso solamente se puede ver más en el cine. No es algo que se pueda ver constantemente en la literatura. Ahí nosotros tenemos que fijarnos solamente por las palabras, por el uso de los adjetivos calificativos. También, en el ejemplo de Ciudades de Papel, podemos ver también ahí el uso de la música, cuando él conoce a Margot, se enamora de ella, o cuando él está solo en su habitación, ahí también la música cambia, el uso de los colores también. Hay que ir fijándose en esas cosas para poder determinar el espacio psicológico. En tercer lugar, tenemos lo que sería el espacio social, que corresponde a aquellas características del espacio que están relacionadas con la forma en que se relacionan los personajes dentro del entorno, cómo se relacionan socialmente. Por ejemplo, si es una historia de época, probablemente la forma en que interactúan los hombres y las mujeres no va a ser igual. También puede ir variando de acuerdo a la clase social. Si es alta, por lo general, y es una historia de época, los personajes van a lidiar más con personajes de su propia clase. Algo que también no ocurre acá, porque no están tan marcadas como en otra época. O también, si son grupos, como por ejemplo los pescadores, ellos viven en un entorno, tienen una forma de hablar, una forma de comunicarse entre ellos que no tienen con la gente que está fuera de ese espacio. Lo mismo también podría ocurrir con grupos como las gitanas, los evangélicos. Los grupos sociales tienen códigos, tienen formas de convivencia, y esto la literatura muchas veces lo refleja de una manera magistral. A modo de síntesis, recordemos las preguntas claves que nos pueden ayudar en un texto literario a identificar el espacio físico, psicológico y social. Como ya vimos en las escenas anteriores, el cine tiene elementos visuales y auditivos que permiten identificar el espacio, elementos con los que no contamos en la narrativa. Para el espacio físico es importante que hagamos preguntas como ¿qué lugar es? ¿Es seco? ¿Tiene vegetación? ¿Tiene edificaciones? ¿Cómo son? ¿Es un espacio abierto? ¿Un espacio cerrado? Para el espacio psicológico, ¿cómo se siente el personaje principal? ¿Qué emociones definen en ese momento su estado de ánimo? ¿Influye su estado de ánimo en cómo ve a las personas de su entorno, a las personas que se describen en ese fragmento? ¿Cómo se describe el lugar en el que está? Y para el espacio social, ¿qué costumbres sociales se describen? ¿Cómo se comporta la gente? ¿Visten de alguna manera específica? ¿Qué oficio tienen los personajes?
cómo se hablan de las clases sociales alta, media y baja. Son preguntas que les permitirán identificar en un texto narrativo de manera más fácil cómo analizar cada uno. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Nos veremos en un próximo video y espero que tengamos un muy buen segundo semestre. Hasta luego.